Muy buenas tardes a todos y espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar el tema de fase 8 del proyecto productivo. Esto con el fin de que ustedes ya puedan completar todas las fases y ya puedan prepararse para la presentación de sus trabajos, ¿correcto? Entonces, primero que todo, recuerden que todo el material de fases se lo compartí a través de un Padlet que pues básicamente está basado en el Padlet de un profe en SENA, Fernando Alonso Rodríguez, y pues al cual se le hicieron un par de cositas, nada más para no tocar el Padlet de él. Entonces voy a compartirles la pantalla. Claro que sí, Daniel, ya lo voy a compartir por el grupo. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, esta es la dirección, se la voy a compartir. ¿Me indicas el grado, por favor? 11.3 también. Ok. Entonces, miremos el Padlet del profe. Cham. Ok. Entonces ahí tiene todas las fases, como hemos dicho. Y la que nos interesa el día de hoy es fase 8. Antes de que se olvide, ojo, ahí está los temas para la sustentación. Son 13 temas, ¿correcto? Se deben desarrollar en ese orden. Y la plantilla, mírenla acá. Aquí pueden descargar la plantilla que es la que deben utilizar para esa sustentación, ¿correcto? Bueno, ahora sí, miremos el tema de análisis de riesgos, fase 8. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para que ustedes tengan la información justa y se dediquen a realizar esta fase y puedan estar pendientes de las otras fases. Entonces, dentro del tema de la fase, ustedes encuentran dos vínculos, uno que es a un video y otro que es el material de esta fase. Entonces, por favor, vamos a abrir el material de la fase y dentro del material de la fase, pues también van a encontrar el video que van a ustedes a revisar ahorita en un momento. El profe nos explica de una manera muy concisa, muy rápida, de el cómo llenamos esta planilla de evidencias fase 8. ¿Ok? La planilla de evidencias fase 8 que contiene es una sola hoja. Miren, es una sola hoja. En esta hoja ustedes van a consignar los riesgos y ya voy a explicarles cómo lo van a hacer. Como les decía, es bastante sencillo hacer la fase 8 del proyecto. Incluso pues lo pueden hacer hoy mismo y ya pueden empezar bueno, ya pueden ir terminando prácticamente la presentación. Entonces chicos, ¿qué les recomiendo? Utilicen la guía análisis de riesgo proyecto productivo autoguardado. Bueno, esta que dice guía análisis de riesgos productivo. Lo encuentran ahí también eh, dentro del material que nos está compartiendo el profe, como acá, aquí, como guía análisis de riesgos productivo, proyecto productivo. ¿Ok? Voy a abrir acá local. Y ustedes deben leerla de principio a fin, ¿no? El que yo les dé tipsitos de dónde están las cosas, no quiere decir que usted no deba leerla de principio a fin. En realidad, pues les está explicando completamente el tema de análisis de riesgos para que lo puedan aplicar a sus empresas, a sus proyectos. ¿Ok? Lo que les voy a mostrar acá es la compilación de lo que van a necesitar para el desarrollo de la fase 8. Entonces comencemos.
Tipo de factor. Vamos rápidamente a mirar esta plantilla. Entonces, el análisis de riesgo consiste en hacer un estudio juicioso y muy detallado de todos los posibles riesgos que tiene su proyecto o su empresa. ¿Ok? Estos riesgos pueden incidir de mayor o menor forma en la consecución de los objetivos de su empresa y en la viabilidad o en la viabilidad y en las, pues básicamente en la supervivencia de su proyecto pues a corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Entonces, es muy importante sacar el tiempo para realmente hacer un análisis de riesgos juicioso, muy cuidadoso y que les permita a ustedes tomar las acciones y prever los posibles cambios del contexto, dentro del nicho donde se encuentra su proyecto, donde se encuentra su idea de negocio, bueno, su negocio, ya no estamos hablando de ideas, sino ya estamos empezando a consolidar poco a poco nuestros proyectos, ¿ok? Entonces, después de que usted haya leído esa guía, la de guía análisis de riesgos, va a ver, digamos que va a tener ya una introducción un poco más clara de a qué se refieren con riesgos, a qué se refieren con amenazas, y todos los, digamos, todos los elementos que se manejan allí dentro del tema de justamente análisis de riesgos. Lo que vamos a ver hoy va a ser, digamos que muy al grano, muy al cómo llenamos la plantilla. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si para nuestra empresa, después de que hayamos hecho un listado de riesgos, por ejemplo, financieros, riesgos, por ejemplo, cortes de agua, cortes de energía, caídas de internet, qué sé yo, riesgos porque no tenemos suficientes elementos para trabajo, no tenemos computadores actualizados, los servidores que estamos usando posiblemente no son de la mejor calidad, entonces están cayendo cada cierto tiempo, o posiblemente puedan ser hackeados. Estamos trabajando con un sistema operativo que no está parchado, o no tenemos un ingeniero, digamos, digamos, un ingeniero especialista en seguridad que nos permita o tome las medidas pertinentes para mitigar algún tipo de amenaza o potencial daño que pueda tener la información. En fin, puede ser que estemos utilizando librerías que no tenemos ni idea procedencia, entonces pueden también estar introduciéndonos algún tipo de riesgo de accesos no autorizados, de daños sobre software, información, en fin. Entonces, miren que ahí, digamos que cuando ya estamos empezando a buscar posibles amenazas, posibles riesgos dentro de nuestro proyecto, ya podríamos empezar a clasificarlos. Y la hoja de Excel precisamente nos ayuda, esta plantilla nos ayuda a clasificarlos y a tomar en cuenta cuáles son los más importantes, los que usted debe abordar inmediatamente y cuáles de pronto puede empezar a mitigar digamos, de una forma no tan perentoria, y algunos otros que posiblemente son tolerables y pueden mantenerse o pueden sostenerse en el tiempo sin que afecte realmente la productividad de su empresa. Entonces aquí finalmente estamos hablando de eso, de producción, porque pues la empresa tiene que, si ustedes vieron fase 6 fase 7 su empresa tiene que cubrir unos gastos, unos costos de producción, y para eso, pues la forma de hacerlo es vendiendo, es trabajando, sencillamente es operando la empresa, que la empresa esté funcionando. Entonces, esos riesgos, algunos de ellos pueden ser importantes y pueden ser severos, pueden afectar la producción, y hay otros que no son tan graves, que posiblemente no afectan la producción, o de pronto si nos afectan van a ser los daños mínimos o muy bajitos. ¿Ok? Entonces, la primera columna que nos habla es tipo de factor, y para eso les dije que que íbamos a tener nuestra guía análisis de riesgos proyecto productivo, ¿cierto? Abierta. Entonces van a buscar ustedes el tipo de factor en la página 10. Vamos a ir a la página 10 y miren que aquí tienen una tabla que les
les clasifica los tipos de factores en dos tipos de factores, factores externos y factores internos. Entonces usted tenía su lista de riesgos, ¿ok? Y a partir de esa lista de riesgos usted va a coger uno a uno de los riesgos y los va a empezar a ubicar en esa tabla de Excel. ¿Dónde va a ubicar los riesgos que usted encontró? Aquí en la descripción del riesgo, ¿ok? Entonces, fallas en el suministro de energía, posible pérdida de datos por acceso no autorizado debido a uso de librerías, no sé, librerías no confiables, falta de capacitación en el tema de bases de datos, ¿cierto? Competencia, entrada al mercado de nuevos agentes que entran a competir con nosotros, ¿cierto? Cambios en las políticas. Ok, también unos cambios externos, cambios en las políticas, en la normativa. Ah, no, resulta que ahora las empresas que se encargan de suministrar qué sé yo, de servicios de software, entonces les están requiriendo una certificación en ISO 27000 y usted posiblemente no lo tiene. Entonces, cambios de políticas porque, bueno, cambios en las políticas que nos afectan debido a que nuestra empresa no está cumpliendo con alguna o no está certificada en ISO 27000 o 27001, en fin. Ese tipo de riesgos todos los va colocando uno a uno acá. Y una vez ya los llenó, los completó uno a uno acá, como por ejemplo, fallas en el suministro de energía, porque estamos en pueblo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, problemas de organización de documentos porque no tenemos responsable. ¿Ok? Fallas en la puesta en producción por no tener capacitación en JIT, ¿cierto? En fin, ustedes van a localizar cada uno de los posibles riesgos que van a presentar dentro de su proyecto. Formato de celda, a ver. Okay. Entonces, ahora sí, ya tanto darle vueltas. Tipo de factor. Las fallas en el suministro de energía, ¿eso está dentro de mi empresa o eso ocurre fuera de mi empresa? ¿Mm? La falla del suministro de energía es porque de pronto algunos de los empleados hacen algunas maniobras dentro de la empresa y ¡pum! Se va la energía en todo el pueblo. ¿O porque prendo la cafetera? ¿Cierto que no? Posiblemente las fallas en el suministro de energía no son causadas por nosotros, por nuestra empresa. Por tanto, el tipo de factor es un factor externo. ¿Ok? Si ustedes se paran aquí encima, pues aquí la ayuda contextual les va a ayudar mucho. Mire, externos o internos. Ah, bueno, externos. Externo, ¿listo? Problemas de organización de documentos porque no tenemos a alguien responsable. Esto es interno. ¿Sí? Fallas en la puesta de producción porque no tenemos capacitación en JIT. Eso será externo o interno a la compañía. Es propio de la compañía, ¿cierto? Eso es interno. Listo. Una vez usted identificó si es un factor externo o interno, porque usted puede mirar acá que son factores externos y que son factores internos, los dividen en económicos, administrativos, políticos, sociales, tecnológicos y factores internos como infraestructura, personal, procesos, tecnología, en fin, ¿ok? Entonces, ojo, eso está en la página 10, tipo de factor, ¿cierto? Una vez que usted ya dijo cuál era el tipo de factor, tenemos que indicar cuál es el contexto de ese factor. Si es económico, social, político, ambiental, tecnológico, infraestructura, ta. ¿Dónde encuentra eso? Pues acabamos de verlo, miren, la tabla
donde indica factores externos y factores internos, nos está indicando exactamente cuál es el contexto del factor. Nos dice económicos, ambientales, políticos, sociales, tecnológicos. Mire, tecnológicos, comercio electrónico, datos, tecnología emergente, sociales, demografía, responsabilidad social, terrorismo, políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación, ambientales, energía, misiones, residuos, catástrofes, económicos, disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia. ¿Ok? Entonces, factores externos para el primer punto, fallas en el suministro de energía porque estamos en un pueblo. ¿A cuál pertenece? Ambientales, ¿cierto? Ambiental. Ahí mismo se lo dice y está súper fácil. Entonces, ¿qué escribes acá? Ambientales. Ya iba a escribir energía. Qué bruto. Listo. Problemas de organización de documentos porque no tenemos alguien responsable. Y ya dijimos que era interno, entonces miremos en los internos. Infraestructura como disponibilidad de activos o acceso al capital, no. Personal, capacidad del personal, salud, seguridad en el trabajo. Procesos, capacidad del proceso, diseño, ejecución, proveedores, conocimiento, entradas, salidas de los procesos. Tecnología, integridad de los datos, disponibilidad de los datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento. ¿Dónde quedará? Tecnología, No. ¿no? Estamos hablando que tenemos problemas de organización de documentos porque no tenemos alguien responsable de ello. Personal, capacidad del personal, salud, seguridad en el trabajo. No tienes personal capacitado o no cuentas con el personal suficiente. ¿Ok? Personal. Listo. Fallas en la puesta en producción por no tener capacitación en JIT. No tenemos personal capacitado en JIT tampoco, ¿cierto? Listo. Ya vamos a acabar. Listo, la descripción. ¿Cuál es el factor de riesgo que estamos tratando o que estamos registrando en este momento? Fuente generadora. Entonces vamos a mirar acá. Fuentes generadoras. Guía, página 13. Voy para la página 13. Listo. Entonces miren. Página 13. Factor de contexto. Fuentes generadoras disponibles para cada factor de contexto. Entonces el factor de contexto es esta columna. Y estas son las fuentes generadoras. ¿Ok? Entonces vamos a buscar los factores de contexto. Factor de contexto ambiental. Entonces las fuentes generadoras. Cambios en la normatividad ambiental, contaminación, disponibilidad de recursos naturales, uso del suelo, calidad del agua, calidad del aire, clima, biodiversidad. Posiblemente es este, pero ahí está como complicado. Vamos a mirar si el económico, nuevas fuentes, cambio, variación. Estamos mirando el tema de la energía, ¿cierto? Fluctuaciones de energía. Entonces vamos a mirar recursos, infraestructura, capacidad instalada, financiero. No, pero eso es financiero. Bueno, puede ser también. Legal, político, cambiar la normatividad existente, cambiar los planes y políticas de gobierno, proceso de comunicación, proceso de diseño, procesos interactivos, procesos de transversalidad, ejecución, temporalidad, proveedores. Diseño, pertinencia en los procedimientos, desarrollan procesos, servicios prestados por la organización o empresa en sus diferentes modalidades, no, social, talento, tecnología, producción, desarrollo de sistemas, disponibilidad de datos, integridad, acceso al STIC, cambio en las tendencias tecnológicas. Bueno, nos toca acoplarnos a los que estén acá. ¿Cuál es el más cercano? Echen una miradita rápido a su guía. Posiblemente aquí nos falta alguno más, ¿no? Pero el más cercano de los ambientales es este, disponibilidad de recursos, si no sean como tan naturales. Este otro, capacidad instalada, es también bastante interesante, pero este es financiero. Y ya vimos dónde está factores externos, ambientales, políticos, sociales, tecnológicos, infraestructura, procesos, tecnología. Oh, y aquí falta el financiero, miren.
Ah, no, perdón. El contexto financiero es interno. Entonces, nada que ver. Perdón, estaba mirando mal. El tipo de factor es externo y el factor de contexto financiero es interno, entonces no me sirve. Externo geográfico, externo económico, externo legal, ambiental, tecnológico, social y político. Puede ser tecnológico. Externo puede ser externo tecnológico, no externo ambiental. Y miremos acá nuevamente la tabla, fuentes generadoras disponibles para cada factor. Entonces ambiental, tecnológico, tecnológico, ¿dónde está tecnología? Tecnológico, acceso a las TIC, cambios en las tendencias tecnológicas, no. Mm, pero el más cercano, aquí nos faltan como más daticos, ¿no? Quizá el más cercano podría ser este, acceso a las TIC, si es tecnológico, cambios en las tendencias tecnológicas, no, cambios en las tendencias tecnológicas podría ser. Lástima, no hay uno exacto que podamos acoplar. Yo diría que podremos aplicar este, tecnológico cambio de las tendencias tecnológicas. Porque no tenemos, de los que tenemos disponibles, no tenemos uno que podamos aplicar directamente. Entonces cambiamos lo de ambientales por tecnológico. Efectos. Ah, no, esperen, vamos a seguir. Fuente generadora. Entonces, problemas de organización de documentos porque no tenemos responsable. Esto es un factor de contexto personal, ¿cierto? Entonces, buscamos dónde está. Sí, como que nos faltan bastantes acá. Personal, talento humano, seguridad, salud en trabajo, competencias del personal, disponibilidad del personal. Entonces, disponibilidad del personal, talento humano, personal, talento humano, disponibilidad del personal. Faltas, ¿qué? Problemas en organización de documentos porque no tenemos un responsable de documentos. Entonces, la fuente generadora, talento humano, disponibilidad de personal. ¿Ok? Y personal, faltas en la propuesta de producción porque no tenemos capacitación en JIT. Entonces, talento humano, competencias del personal. Sí tienes las personas, pero no las tienes capacitadas en, en lo que debe ser. ¿Ok? Bueno, efectos, efectos. Guía página 14. Entonces, vamos para la página 14. Aquí están los efectos de una vez. Efectos. Afectación a la seguridad y salud de los trabajadores. No, afectación de la imagen institucional. Eh, Podría ser si se filtra que ustedes no tienen no tienen organizada la documentación. En el caso, por ejemplo, en este segundo, ¿cierto? Problema de organización de documentos. Eso podría perfectamente afectar la imagen institucional. Ojo, lean aquí, son las consecuencias que se pueden presentar en caso de materializarse el riesgo. Se pueden seleccionar varios impactos para un mismo riesgo. Entonces, ustedes pueden perfectamente tener la afectación de la imagen institucional. ¿En dónde? En problemas de organización de documentos, sí. Pero si usted tiene caídas de energía constantes, ¿eso no afecta también la imagen de su empresa? Usted está atendiendo a un cliente, ay, qué pena, es que se me cayó, se fue la energía. Toca que le termine de atender más tarde. También afecta la imagen, ¿cierto? Afectación en la ejecutación presupuestal, afectación en la atención al cliente, claro, afectación en la atención al cliente. Usted tiene un corte de energía, perfectamente puede tener afectación a la atención al cliente. Usted no dispone de una documentación organizada, también está afectando la atención al cliente. No encuentra los documentos de un proceso o alguna cosa. Aumento en carga operativa, degradación en la prestación de los servicios de la entidad. Usted, claro. Interrupción en las operaciones de la entidad, claro.
puede ser que parte de la operación se detenga porque usted no tiene energía. ¿Cierto? Vamos colocando otro efecto por acá. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto, pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad aplicable, pérdida de activos, pérdida de información crítica para la entidad. Posiblemente usted podría estar teniendo pérdida de información. Vamos que no al momento de que usted tiene fallas en la puesta de producción por no tener capacidad, un error dentro de esa carga perfectamente puede tanto afectar la operación de la entidad como posiblemente tener problemas de pérdidas de pérdidas de información o de datos, ¿cierto? Entonces vamos llenando los posibles efectos que nosotros encontramos y que pueden ser aplicables a nuestro proyecto. ¿Vale? Eso depende de cada uno de los proyectos de ustedes, de las posibles riesgos que ustedes identifiquen y cómo los identifiquen o cómo los ustedes abordando. ¿Okay? Entonces, un riesgo puede tener varios efectos. ¿Mm? Ok, siguiente. Escala de probabilidades. ¿Qué tan posible es que haya un corte de energía justo al momento que esté cargando una actualización sobre la base de datos y sácate, que se te fue la base de datos? Y una de dos, buscas la restauración de la base de datos o buscas una copia de respaldo de la base de datos. ¿Mm? ¿Qué tan posible es? Entonces, el tema de la escala de probabilidades lo encontramos en la guía página 15. Estoy análisis de riesgo, escala de probabilidades. Rara vez evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, poco comunes o anormales. Frecuencia, no se ha presentado en los últimos 5 años. Improbable, el evento puede ocurrir en algún momento, frecuencia al menos una vez en los últimos 5 años. Posible, el evento podría ocurrir en algún momento, frecuencia al menos una vez en los últimos 2 años. Probable, el evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, frecuencia al menos una vez en el último año. ¿Ok? Casi seguro, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, frecuencia más de una vez al año. ¿Cuántas veces les cortan a ustedes la energía? Bueno, les cortan por pago, no, se les va la energía más bien. Más de una vez al año, ¿cierto? Entonces, ese evento de cortes de energía es un evento de un rango casi seguro. ¿Okay? Entonces aquí les dice, a cada rango se le asigna un valor de 1, a rara vez, 2 improbable, 3 posible, 4 probable y 5 casi seguro. Por tanto, ese corte suministro de energía en la escala de probabilidades de que ocurra es un 5. Problemas de organización de documentos porque no tenemos responsables por afectarnos la imagen. Ok, esto de pronto, eso se está presentando. Pero, ¿qué tan frecuente? Pues me imagino en mi organización frecuentemente se está presentando problemas en organización de documentos. Pues no hay nadie por ahí de pronto eh, al tanto de eso. Las fallas en la puesta de producción por no tener capacitación en JIT. Poco frecuente. En realidad, de pronto ocurre un conflicto de versiones JIT por ahí una vez cada cierto rato. Entonces, es poco frecuente. Yo diría que es posible, aunque no podemos decir que ya estamos trabajando hace 2 años, pero sí es posible. Por tanto, yo le pondría a ese un 3. ¿Ok? Escala de impactos. Escala de impactos. Miren, guía página 16.
Entonces, escala de impactos. Insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Insignificante, no se generan reclamaciones o quejas. Puede dar lugar a investigaciones disciplinarias internas. No se afecta a la imagen institucional. Menor, imagen institucional local afectada por retrasos en la prestación de servicios o atención a usuarios. Moderado, reclamaciones o quejas pueden dar lugar a denuncias o demandas de largo alcance por entes de control, inoportunidad en la información que puede afectar la prestación del servicio, incumplimiento de metas y objetivos, imagen institucional afectada de manera moderada en el orden regional o local. Mayor, pérdida de información crítica de la empresa que puede ser recuperada parcialmente, incumplimiento de metas y objetivos institucionales, imagen institucional afectada de manera importante en el orden institucional regional y local. Y catastrófico, pérdida de cobertura o degradación en la prestación de los servicios de la empresa, interrupción de las operaciones de la entidad por más de 5 días, intervención por parte de un ente de control, pérdida de información crítica de la entidad que no se puede recuperar, incumplimiento de metas y objetivos institucionales que generan incumplimiento de metas gubernamentales, imagen institucional afectada de manera grave en el orden institucional, regional y local. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál puede ser el impacto que tenga de cada uno de estos? Estas fallas de energía, de pronto sí me generan un impacto porque puede estar generando molestias sobre los clientes, pero quizás no nos generen la pérdida de información. Pronto tenemos una política de respaldo o de bases, sí, de respaldo de la información, o ta. En caso de que no lo tuviéramos, deberíamos tener acá dentro de la descripción, deberíamos tener ese riesgo de que no contamos con políticas de backup, políticas de respaldo. ¿Okay? Yo diría que yo diría que es menor imagen institucional local afectada por retraso en la prestación de servicios o atención a los usuarios. Podría ser menor, ¿cierto? Podría ser menor el impacto de la caída de energía, porque pues acuérdense que tenemos una aplicación, aunque tenemos una empresa trabajando localmente, tenemos una aplicación que está en línea, ¿cierto? Estás en la nube. Por tanto, esas caídas de energía afectan la prestación de nuestro servicio en la oficina, pero no afectan en general la aplicación, salvo que ocurriera eso en un momento catastrófico o un momento en el que no debía ocurrir, un momento que se estuviera haciendo alguna actualización, ocurriendo algún proceso. ¿Ok? Eh, pero claro, depende de cómo usted lo pueda, de cada uno de los grupos lo pueda discutir y pueda analizar. Puede ser que sea menor o puede ser que sea mayor. La pérdida de información crítica de la empresa, la caída de energía. Yo diría que esto podría ocurrir si no tuviéramos una política de backups. ¿Ya? Pero como yo no denuncié acá o yo no indiqué aquí en la descripción que no tengo una política de backups, entonces diría que sí debo tener una política de backups. De tal forma, mis cortes de energía solo afectan mi imagen y la prestación del servicio de manera local. Entonces yo diría que esto es un rango menor. Entonces, ahí les dice menor, moderado, mayor, catastrófico, insignificante. Esto sería menor. Listo. Afectación, problemas de organización, le falta una tilde acá. Y le falta una Z. No, perdón, no dice. No, si es una Z. Entonces, ¿por qué me lo saca con rojo? Bueno. Organización, ya. Entonces, problema de organización de documentos porque no tenemos personal responsable. Escala de impactos. Eso sí puede generar reclamaciones o quejas, ¿cierto? Puede incluso llevarnos a pérdida de información crítica de la empresa, porque los documentos no se lleven de la mejor manera e incluso ni siquiera se almacenen las copias o los documentos necesarios. Entonces eso sí puede generarnos un problema mayor.
¿Mm? O moderado, pérdida de información crítica de la empresa que puede ser recuperada parcialmente, incumplimiento de metas y objetivos institucionales, imagen institucional afectará de manera importante el orden institucional, regional y local. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de hablar de empresas por ahí que dice, no, es que tal empresa es muy desorganizado, siempre uno llama, no lo atienden, nunca le contestan a uno tal, le toca poner quejas, lo ponen a esperar, todo eso es debido a problemas posiblemente en las fallas de captura de información, de organización de la documentación y también porque no se escucha o no se hace el sondeo adecuado de las necesidades de los clientes, ¿cierto? Y no se escucha a los clientes insatisfechos. Algo debe estar fallando al haber cierta cantidad de clientes insatisfechos. Entonces puede ser debido a eso, a que tienen procesos que no tienen la documentación correcta o organizada de la mejor manera. Pérdida de información crítica de la empresa. Tan, tan. Entonces yo diría que puede ser mayor. Interrupción en las operaciones de la entidad, pérdida de información, fallas en la operación de producción por no tener capacitación JIT. Yo diría que incluso es que esto puede pasar muy rara vez. Bajémosle un poco la escala de probabilidad. Diría que muy, muy, muy escaso de que ocurra alguna falla, pero podrían eventualmente presentarse. No hay personas que no están capacitadas, entonces vamos como a tienda. Pero la escala de impacto, una mala actualización podría hacer o generarnos pérdida de información. Podría ser de manera total o pérdida en la cobertura, degradación en la prestación de los servicios de la empresa, interrupción de las operaciones de la entidad por más de 5 días, etcétera, etcétera. Eso sí nos podría generar perfectamente una falla de estas. Acuérdense, yo les conté a ustedes una vez sobre el tema de por qué GitLab o qué, sí, básicamente GitLab casi desaparece por una falla precisamente en su política de gestión de riesgos. ¿Sí? GitLab, eso mueve una enorme cantidad de proyectos, una gran cantidad de empresas y casi que de la noche a la mañana desaparece por un error en una sentencia SQL que envió un administrador por equivocación. Y entonces eso sería totalmente catastrófico. Yo clasificaría esto como catastrófico. O sea, aunque la posibilidad es muy pequeña, si ocurre, eso sería posiblemente tendría un impacto catastrófico para mi negocio. Y el criterio de evaluación, finalmente. El criterio de evaluación ustedes lo encuentran en la guía, página 16, y les indica una escala de colores. Extremo, alto, moderado y bajo. Entonces, los extremos no se pueden permitir, son riesgos que deben inmediatamente entrarse a corregir, a, a tomar acción sobre ellos. Los altos tampoco deberían admitirse. Los moderados se debe, de cierta manera, se debe empezar a manejar y los bajos, pues son riesgos que están ahí latentes, pero no generan realmente un impacto importante sobre la empresa. Entonces, miren, extremo, inadmisible, bajo ninguna circunstancia se deberá mantener un riesgo con esta capacidad potencial de afectar el logro del objetivo. Alto, inaceptable. Se requiere desarrollar acciones prioritarias a corto plazo para su gestión, debido al alto impacto que tendría sobre el logro del objetivo. Moderado. Es admisible, aunque deben desarrollarse actividades para gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ejecutarse a mediano plazo. Y bajo, es un riesgo aceptable. El riesgo no tiene una gravedad significativa, por lo que no amerita la inversión de recursos y no requiere acciones adicionales a las ya aplicadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar dentro de la celda el color rojo, el color amarillo, el color verde o el color morado, es el café,
rojo, como morado, amarillo y verde, ¿ok? Para los 4 riesgos: extremo, alto, moderado y bajo. ¿Ya? No se fíen porque aquí mire, la edición quedó como extraña. Pero así como al ojo es muy difícil de colocar. Esto debe basarse en la escala de probabilidades y la escala de impactos. ¿Ok? Efectos, escala de probabilidades y escala de impactos. Entonces, ese criterio de evaluación yo lo encontré mejor explicadito en otro documento que está ahí mismo, que se llama Manual de Riesgos Web. Entonces, abran ese Manual de Riesgos Web, CCE Manual Riesgos Web. Abran el Manual de Riesgos Web. Y en el Manual de Riesgos Web, en la página 13, ustedes encuentran la valoración ¿de qué? Espérame, de impacto y de probabilidad. Si ustedes ven un grafiquito, mírenlo acá, voy a revisar un poquitico, ahí está. Tenemos el impacto y tenemos la probabilidad. Está fácil. Crucen las filas con columnas. Entonces, para el primer riesgo que colocamos, tenemos una escala de probabilidad 5, mírenlo acá, y el impacto es menor. Entonces, impacto insignificante. Por tanto, es de color naranja. Entonces, vamos a darle un colorcito naranja a nuestro riesgo. Naranja, aquí, como cafecito. O naranja, listo. El siguiente, escala de impacto mayor y escala de probabilidades 5. Entonces, escala de impacto mayor y escala de probabilidades 5. Por tanto, ese riesgo está en rojo. ¿Listo? Escala de probabilidades 2. Entonces, probabilidad 2. Y escala de impacto catastrófico. Entonces, está en naranja. ¿Listo? Y listo. Eso era todo. Entonces, chicos, miren que no está tan complicado el hacer el trabajo de gestión de riesgos. Deben reunirse ustedes, empezar a pensar cuáles son los riesgos a los cuales ustedes están enfrentados dentro de su empresa. Y miren todos los posibles factores de contexto y fuentes generadoras que podrían estar ocasionando ese riesgo. Entonces miren que tenemos sociales, factores de contexto personales, tecnológicos, en fin. Entonces por favor lean ahora sí detenidamente esa guía y vayan desarrollando esa fase 8 que pues finalmente es la fase que complementa o completa todo el trayecto de su cadena de formación, su proyecto productivo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto? ¿O está Profe, sí, Cuéntame. esas, esos factores de riesgo que tenemos que identificar tienen que ser los que nosotros Sí, encontremos o tiene que haber un sí, líder. tienen que ver los que ustedes encuentren. Y hay externos y hay internos, ¿cierto? Y externos puede ser cambios en legislación. Ahí están, mírenlos, acuérdense que lo vimos acá. Y yo les dije, mire, les simplifiqué mucho las cosas. El tipo de factor está en la guía en la página 10. Factor de contexto, guía en la página 10. Fuentes generadoras, guía en la página 13. Efectos, guía en la página 14. Escala de probabilidades, guía en la página 15. Escala de impactos, guía en la página 16. Criterios de evaluación, guía en la página 16. Y pare de contar, ¿ya? Y revisen, vuelvo y juega. Revisen este documentico que se llama CCE Manual de Riesgo Web. Lo encuentran también dentro de la documentación que nos comparte el profe
en el Drive. Miren, CCE, Manual de Riesgo Web. Mírenlo acá, ahí está. ¿Ya? Revisen el video del profe, está muy bueno, está chévere. Entonces, para que lo vayan, él nos lleva de la mano, nos va paso a paso hablando de cómo se hace la gestión bueno, cómo se llena la plantilla de gestión de riesgo, la DOFA de riesgos. ¿Ok? Entonces, es este videito, mírenlo acá. ¿Ok? Entonces, para que ustedes aprovechen y revisen ese tema. ¿Qué más así de raro? Para cuando ustedes estén revisando los tipos de riesgo, se me perdió la página. Tipo de factor, guía página 10 y tipo de factor de contexto, guía página 10, se me perdió 6 7 8 9 y 10. Ok, entonces, bueno, siéntense con los compañeros, bueno, siéntense frente a frente, no se puede, hagan una sesión y empiecen, bueno chicos, miremos los económicos, a ver, disponibilidad de capital, no, sí tenemos dinero, liquidez, no, estos son de económicos pero externos, entonces la economía, disponibilidad de capital, ahorita sí estamos como en crisis, entonces hay que tener en cuenta de que las empresas, los clientes no tienen en estos momentos una gran cantidad de recursos para invertir o para comprar nuevo tipo de tata, o de pronto es una oportunidad, no un riesgo porque nuestro sistema les reduce los costos, bueno, en fin. ¿Listo? Ambientales, mira, el tema de energía, eh, esta emisiones, no sé qué es. Emisiones, no misiones, esto es emisiones. Son emisiones, ¿no? Emisiones, bueno, por ejemplo, para sin ir lejos, había una empresa, eso se llamaba, bueno, esperen un segundito. No, no, sí, de una vez que quede en la grabación. Había una empresa que se llamaba Acero El Sol Llanero, si mal no estoy. Una empresa bien chévere, tenían una carne muy rica, realmente tenían muy buen asado. Abrieron una sucursal aquí en el pueblo y bueno, pues la novedad, entonces la gente fue y ve muy rico. Pero entonces ellos no tomaron en cuenta una cosa, que aunque tomaron un muy buen local en un sector bastante comercial, amplio, muy cómodo, con un espacio en la parte posterior para tener la zona, como la zona campestre y tener ahí el asador, un asador enorme, muy chévere, em, ¿cómo se llama? Una chimenea enorme que pues por ahí va saliendo el humo del asado y uff, enorme, muy, muy, muy rico, un adolescente. No tomaron en cuenta que la dirección del viento soplaba del norte, noroccidente hacia el suroriente y que justo todo el humo que ellos estaban produciendo estaba llegando directamente a una zona residencial que justo quedaba en la parte posterior del local. Entonces eso con la nueva legislación, digamos que eh, el tema de que usted monte un negocio nuevo dentro de un sector requiere que sea aprobado también por una, creo que es por planeación o no me acuerdo exactamente qué organismo dentro de la alcaldía. En todo caso, inspección de policía está también encargada de ello. En todo caso, pues las personas del barrio se vieron afectadas por el humo que producía este negocio, de tal forma que instauraron una queja ante inspección de policía. Efectivamente, la queja prosperó y lastimosamente ellos tuvieron que, aunque tenían la infraestructura, todo muy chévere, muy rico, la comida muy buena, ellos tenían que forzosamente o no utilizar el arceador o incrementarle no sé cuántos metros, que eso, creo que eso era como a 20, más o menos 20, 30 metros de altura, a la chimenea de ese asador para que no afectara directamente a la población que quedaba justo en la parte de atrás de ese restaurante. Finalmente, ¿qué pasó? Pues no pudieron utilizar, no pudieron hacer la inversión para incrementar en altura, porque pues no es nada más, bueno, compre más tapas y póngalas, no, usted tiene que mejorar la infraestructura.
Como no pudieron hacerlo, no pudieron hacer la inversión. Además que no lo iban a hacer porque era un local alquilado. Entonces sencillamente tuvieron que limitarse a hacer almuerzos caseros, después algo de barcito y pues finalmente ya, ya se dieron el local porque no dieron con los costos. Entonces miren que un excelente producto, una excelente idea, una excelente ubicación, no fue próspera porque no se tomó en cuenta ese tema de que justo el tema ambiental el tema ambiental por el problema de emisiones estaba afectando a la comunidad y eso llevó a que pues fueran sancionados, tuvieran que prácticamente cerrar el negocio porque no prosperó. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere el tema de identificar los factores. Ustedes siéntense, analicen con calma cada uno de los factores, tanto externos, pues ser políticos, sociales, económicos, etcétera, ahí los tienen, y los internos de su organización y empiecen a llenar esa plantilla, lo van a hacer muy rápido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?